Hola, Enjotepe a todos, amantes de Kemet. Bien, hoy trataré del culto diario de los templos en Antiguo Egipto. Estaba citando un poco con el templo de Amón, voy a dar un parámetro como ejemplo. Un poco de jerarquía, etcétera, etcétera. Ah, Y sobre imaginar el ritual a diario de los templos. Bien, el ritual diario se empezaba muy temprano, antes de la salida del sol. En el templo había todo un proceso de purificación entre los sacerdotes, que los sacerdotes ya venían días antes de estar en su casa, ya haciendo el proceso de purificación, dejaban de comer pescado, dejaban de comer alimentos considerados impuros, cebollas, alimentos, ajo, que dejaran mal aliento, cualquier cosa en ese estilo. Y también el baño, estar afeitado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. El que iba a despertar el dios, en la naz del dios, venía a ser el primero profeta de Amón. Habían cuatro. Y los cuatro cumplen la misma función, uno no, si no está el otro, ¿no? También cumplen una función política, tenían tierras, tenían pescaderos, etcétera, etcétera. Pero bien, eran los que se acercaban a hacer el rito de la abertura de la boca a la estatua del dios, ¿no? Llevaban el incienso acá y despertaban. Había junto todos esos procesos el sacerdote lector, el sacerdote purificador, el que purificaba, si no me equivoco, el WAP. Eh, Entre otros sacerdotes, había sacerdotes dedicados a los cánticos, para también, después que se despertaba el dios, se entonaban cánticos. Pero bien, bueno, primeramente, la limpieza de todo el ambiente, la purificación de los sacerdotes, ellos limpiaban todo el piso, bañaban el dios, que también había un conjuro, un encantamiento para poder tocar el dios, que eso cumplía el profeta, el primer profeta en el caso, el profeta de Amón, en el caso del templo de Amón. Él era encargado de bañar el dios, de vestir el dios y de despertar el dios. Y el sacerdote que venía también a traer o preparaba las ofrendas y la comida al dios. Era casi como animar a un ser vivo a ese proceso. La comida que daba, eso después se consumía, no se tiraban, los sacerdotes comían eso. Pero después la salida también había otro conjuro en la salida. Y uno para entrar, va a pedir permiso para entrar, otro para salir. Y limpiaban de vuelta el local de adelante para atrás para que no quedara ninguna impureza dentro del local donde habitaba el dios. Una representación del dios, o digamos la su personificación. Y en algunos casos también, ciertos recintos había el propio animal que representaba el dios. El templo de Amón seguramente cuando no era solo el templo de Amón, también había complejo de otros dioses adentro, como Mut, que era la pareja de Amón. Seguramente podría en algunos casos haber una leona para despertar real, un animal físico representando el dios. Por eso era designado también, aparte de la pureza, a pocas personas atender al dios. Y era lo que criaba ese animal desde chico, era lo que alimentaba. Entonces, los otros sacerdotes incluso no entraban por miedo, porque un animal salvaje, por ejemplo, una leona, te podría entrar y comer. Solo tener la aprobación del dios se podría consumir. Entonces no entraba cualquiera dentro de estos locales, ¿no? Esos recintos de culto. Tenía el proceso ese de creación, de alimentar. Y también en muchos templos, cuando se moría ese animal era momificado porque era la personificación de este dios. Por ejemplo, Mut puede ser como la leona. Entonces era momificado también. Bien, otros dos ritos en proceso diario tenía también con la puesta del sol también. El mismo era purificar al dios con el incienso, se renovaban las ofrendas, perfumes, etcétera, etcétera. Se le vestía, se lo vestía de vuelta y se cerraba la naos con cerrojo de arcilla.
el otro día, después todo el proceso de purificación de nuevo, los cánticos, etcétera, etcétera, se sacaba ese serrollo, ese lacre, que era como un lacre, y ahí se despertaba el dios. El proceso de renovación. El incienso actúa como un agente purificador, y el agua que lava también representa la vida, la renovación. Se despertaba a algunos dioses de más importancia con otros rituales más elaborados, aparte del rito de abertura de la boca de mañana. Usaban el Wuchet, el ojo de Horus, el ojo de Ra, un conjuro animando a cada ojo de la divinidad, reanimando sus sentidos, igual como tienen esas referencias en el ritual de la abertura de la boca en el papiro de Ani. Si ustedes quieren fijarse, está el libro de los muertos, conocido también como libro de la salida a la luz del día. Hay algunos conjuros para eso, aparte que había algunos cánticos en fin especial. Bueno, un libro bueno, les recomiendo también la biografía, que Los sacerdotes del Antiguo Egipto, de Elisa Castell, donde saqué parte de la información para este video. También después hay otro librito, que es Rituales del Culto en el Antiguo Egipto, que también está bastante interesante para como biografía, para, en fin, fijarse al culto diario. Uno de ellos tengo acá. Ahí. Dioses, mitos y rituales en el Antiguo Egipto, de Susana Alegre. Este librito de acá también saqué, en fin, información al culto a diario en los templos, ¿no? Bueno, el próximo video trataré de hablar del templo de Bubastis, sus rituales, objetos mágicos, etcétera, etcétera. Bueno, me despido de ustenes en Jotepe y nos estamos viendo en el próximo video.